Hacer una oración para antes de comenzar el estudio y qué es lo que Dios nos va a hablar en esta hora. Vamos a orar. Oh, Señor, gran y buen Dios, tú, Señor, que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, aquel, Señor, que es digno de toda gloria y honra, Señor. A ti venimos en esta hora con humildad y con reverencia, sabiendo que estamos delante de un Dios vivo, el cual es el único Dios verdadero que existe. Existen tantos dioses que el ser humano se ha creado, producto de su imaginación, de su propia carne y de su pecado. Esos dioses falsos que no tienen poder para hacer nada, Señor. Ninguno se compara a ti. Solamente tú eres Dios, único y verdadero entre los dioses falsos. El único que tiene el poder para dar vida y para quitarla. El único que tiene la capacidad, Señor, y el poder para salvar al pecador. El único Dios que puede regenerar, justificar y salvar al perdido. El único Dios que obra en el corazón, de un corazón endurecido, que está tan duro como una piedra, Señor. Tú eres el único que la puede ablandar para que sea un corazón transformado, Señor. Siempre, Señor, a tu voluntad. Oh, Señor, y en esta hora te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que hemos pecado en este día, Señor. Pedimos que nos perdones porque sabemos que hemos actuado en maneras, Señor, inapropiadas. Hemos hablado cosas inapropiadas también y hemos pensado cosas que no te agradan. Las intenciones aún también tú las conoces de todo lo que hagamos, Señor. Si son con intenciones buenas o malas, tú las conoces. Quizá podamos esconder, Señor, nuestro pecado invisible del ser humano, pero tú la ves. Tú ves todo pecado, Señor, que el hombre no puede ver, porque tú eres un Dios que lo ve todo. Tú eres quien escudriña los corazones, Señor, y los pensamientos. Pero, Señor, pedimos que nos perdones en esta hora en Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Señor, también por la vida que tú nos has dado. Señor, gracias por cada bendición, Señor, por cada alimento, cada bebida que hemos podido saborear en este día, Señor. Y gracias por la salud. Gracias por el cuidado que nos has dado también. Porque no nos has dejado o permitido, Señor, hacer cosas que no nos convienen. Señor, que ese temor hacia ti esté en nuestros corazones en todo momento, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad siempre. Pero, Señor, pedimos también por la palabra de esta tarde. Señor, pido que me ayudes a mí a exponer, Señor, tu palabra y que pueda explicarla para que los oyentes puedan entenderla. Que no trate de hablar muchas palabras elocuentes, Señor, que se escuchen muy profesionales, o, Señor, que no se entiendan. Úsame para tu gloria, Señor, y en tus manos está mi vida, está mi boca, está mi lengua, está mi voz. Pero seas tú, Señor, hablando a los oyentes en esta hora y seas tú ayudándome a mí, Señor, para poder cumplir con mi trabajo, Señor, por el cual tú me has llamado. Seas tú exaltado a través de la predicación de tu palabra, Señor, a través de los himnos, a través de la oración y a través, Señor, de la lectura de las Escrituras, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de la armadura de Dios.
y hoy estaremos hablando sobre el escudo de la fe. Y solamente me voy a basar en Efesios capítulo 6, versículo 16. Ahora, hablando acerca de la lucha espiritual del cristiano, la armadura de Dios y Satanás, es necesario saber cómo Satanás nos ataca. Pero aparte de eso, Dios nos ha dejado las armas necesarias. ¿Para qué? Para defendernos nosotros de los ataques de Satanás. En este caso, Dios también nos ha dado el escudo de la fe. Aparte de vestirnos, como dice el apóstol Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice ahí en el versículo 16 de Efesios 6. Pero ahí cuando dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra escudo? Algo que es utilizado para proteger tu cuerpo, quizás de algún ataque, de algo que te pueda causar algún daño. Bueno, en la antigüedad, el soldado romano usaba su escudo como una defensa activa. No solamente servía para proteger su cuerpo, sino también para empujar y desequilibrar, al contrario, a su oponente, a su enemigo, incluso para golpear su cara o el vientre con el humno, el protector metálico que cubría su puño de él. Eso era algo tan necesario que se debía de usar este escudo para proteger su cuerpo completo. Eso es lo que hacía el soldado romano en la antigüedad. Bueno, Satanás sin duda nos tienta, y no solo para pecar con el pecado en particular, sino que también Satanás nos tienta para dudar de quién somos nosotros para Dios en Cristo. No fuera de Cristo, pero en Cristo. Satanás sabe muy bien cómo él nos puede tentar, pero él también nos puede hacer dudar de quién somos nosotros como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que Satanás utiliza? Dice ahí en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el maligno es Satanás, es el diablo, es el enemigo de nuestras almas, es el dragón antiguo, la serpiente antigua. Así que Satanás utiliza dardos de fuego. Estos dardos o ataques pretenden hacer arder y consumir nuestras almas con deseos engañosos. Eso es lo que él hace. Y estas son las acechanzas de las cuales Pablo menciona en el versículo 11, ahí de Efesios 6. Comienza él hablando sobre la armadura de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo, los ataques del diablo. Y bien sabemos que Satanás no nos va a atacar literalmente o físicamente, sino que va a ser ¿cómo? Va a ser en lo espiritual, en nuestra mente, en los pensamientos. Ahí es donde está nuestra guerra espiritual. Lo que Satanás usa son los pensamientos, la duda, la falta de fe quizá. Eso es lo que él utiliza. Ahora, ¿cómo puede utilizar Satanás estas acechanzas entre los creyentes? También lo puede usar entre los creyentes, entre los hijos de Dios, entre los miembros de la congregación o del lugar de reunión. Vamos a la segunda carta a los Corintios.
capítulo 2. ¿Pueden apagar el ventilador, por favor? Stephanie, gracias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Segunda Corintios 2, 5 al 11. Dice el apóstol Pablo. En el contexto él está hablando sobre el perdonar al ofensor. Si alguien te ofende, debes de perdonarle. Dice él en el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Dice él, si alguien nos ha ofendido o nos ha causado algún tipo de tristeza, dice, no me la ha causado solamente a mí, sino a todos. Y dice él, no estoy exagerando, sino es una certeza, es algo que es verdad. Porque cuando alguien ofende a otro hermano, eso puede afectar a los demás y puede ver cómo puede haber conflictos entre ellos y eso puede dañar el cuerpo de Cristo. Y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Él dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido en demasiada tristeza. Alguien que peca en contra de alguien más y reconoce su pecado, lo que él ha hecho en contra de alguien más, esa persona se va a sentir fatal. Se va a sentir mal porque le ha fallado a un hermano. Y eso causa tristeza. Pero el remedio entre los creyentes, dice Pablo, que debe de ser el perdón y el consolar. Eso es lo que se debe de hacer y no el tirarle desde el púlpito cuando alguien sabe que alguien ha fallado en alguna área, pero el predicador o el pastor predica lo que esa persona hizo desde el púlpito, como tirándole piedra a tal persona, en vez de perdonarle y consolarle. Y muchas de las veces pasa que esto pasa y le causa más tristeza al que ha ofendido. Pero Pablo dice, en ninguna manera ustedes deben de perdonar a tal persona y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cómo es que Pablo dice que se va a confirmar el amor para ese ofensor? El perdón y en la consolación. Si lo perdonas y lo consuelas, eso va a ser evidente y va a confirmar que tú le amas a aquel que ha fallado. Eso es lo que Pablo dice. Él dice, no lo tengas por rebelde, no le tires piedras desde el púlpito, no dejes de saludarle, de hablarle, sino dice, debe de confirmar que le amas, perdonándole a él y mostrándole consolación. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo les escribí con este fin, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Lo que él está mandando que ellos hagan, él quiere ver si ellos van a ser obedientes en todo. Esa carta que Pablo les está mandando va a ser una prueba y él va a ver el fruto si es que ellos van a actuar como Pablo les manda, que como ellos hagan, el perdonar y el consolar. Dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Así que si ustedes lo perdonan, yo también, porque también yo
también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, deben de perdonar, consolar entre los hermanos si es que haya algún ofensor. Dice, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que Satanás no gane ventaja alguna, dice, sobre nosotros, sobre el cuerpo de Cristo, sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios, sobre los que han nacido de nuevo, sobre los que han sido apartados para Dios. Y él dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo bien sabe de la astucia de Satanás y sabe de qué es capaz. Y eso es lo que va a no permitir que entre todo esto o que Satanás tome ventaja entre ellos. El perdón y el consolar, la consolación. Y Satanás bien, si no hacen esto, Satanás usará sus dardos de fuego para causar daño entre los creyentes. Así que vemos cómo Satanás también puede utilizar no solamente dardos de fuego individualmente, sino en general. Una dureza inapropiada y dejar de ofrecer el perdón a los arrepentidos favorece los planes o las maquinaciones de Satanás para causar rupturas, que es algo que se rompe, y divisiones dentro de los creyentes, dentro del lugar de reunión, dentro de la iglesia. Y no solo eso, sino que también entre las familias. Entre las familias también debe de haber el perdón, la consolación, y también para ser probados para ver si es que somos obedientes en todo. Esto no solamente aplica para la iglesia, sino que también aplica para las familias. El perdón, el tener comunión, porque si no hay eso Satanás causará rupturas y divisiones. Y eso lo podemos ver en muchas familias que están sin Cristo. Aún los que dicen estar en Cristo, vemos cómo Satanás ha causado un gran daño entre las familias cristianas, quizá por falta de amor, de perdón y de consolación. Si no perdonamos, Satanás tomará ventaja y se aprovechará de la situación para hacerla aún más peor. Eso, sin duda, Satanás es capaz de hacer eso y más. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Versículos 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Perdón. Vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo que se debe de vestir el cristiano espiritualmente. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable ¿qué? Misericordia, es lo que dice el apóstol Pablo. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice el apóstol Pablo. Así que Cristo nos dejó modelo a seguir. ¿A qué? A mostrar misericordia, a ser humildes, a mostrar mansedumbre, a ser pacientes, a soportar los unos a los otros, al igual que Cristo soportó la negación de Pedro. Bien sabía que Judas también lo iba a traicionar, pero aún él así lo siguió amando. Y nunca
les dijo, miren ustedes, rebeldes, hijos del diablo, me harán esto. No, él solamente les dijo lo que iban a hacer y Cristo siguió con su mirada y su propósito, que era morir en la cruz del Calvario. Y dice ahí, si alguno tuviere queja contra otro, Cristo tuvo motivos para quejarse de Pedro, de Judas y de todos sus discípulos, porque ellos no eran perfectos, pero incluso él se quejó de ellos. Él no mostró ninguna queja, sino que él hizo lo que tenía que hacer, que era el discipularles a ellos y prepararlos para una misión, predicar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes para poder soportar los dardos de fuego de Satanás. Dice el 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Sobre todo, sobre la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportar. Dice, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que el amor cubre multitud de ¿qué? De pecado, de faltas. Y si estás vestido de amor, pues tú serás capaz de vestirte de lo que dijo el apóstol Pablo en versículo 12 y el 13. Así que él dice, el amor es el vínculo perfecto. Es una conexión, una unión, una atadura entre dos o más personas. El amor es lo que une. El amor es lo que va a unir al cuerpo de Cristo y, como dije también, aún a las familias cristianas. El amor. ¿Y qué pasa si no perdonamos? O si perdonamos. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versículo 14 al 15. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, si aquí tú perdonas a los hombres y a sus ofensas, que eso es difícil o fácil de hacer. En la carne nosotros vamos a decir, eso es difícil de hacer, pero debemos de hacerlo. Se debe de hacer, no es una opción. Es un mandamiento, es algo que Cristo y Dios nos deja en su palabra. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claramente ahí Cristo nos dice sobre si perdonas o no. ¿Qué es lo que Dios hará contigo? ¿Recibirás perdón o no? Mis amados, si no amamos, seremos presa fácil para el enemigo de nuestras almas y sus dardos de fuego nos consumirá sin duda. Y esa es la forma en cómo podemos nosotros apagar esos dardos de fuego. Pero ¿cuál es la función y qué es el escudo de la fe? ¿Qué es el escudo de la fe y cómo funciona? El escudo son las promesas de Dios que Él nos ha prometido. Ese escudo puede vencer todas las tentaciones con la fe, empujando y desequilibrando a nuestro adversario, a nuestro enemigo, para apagar sus dardos de fuego. Vamos a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2.
versículo 13 al 14. Desde el versículo 11 vamos a comenzar. Primera de Juan 2:11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso se refiere a que esos creyentes lucharon por ser santos y esa fue la victoria sobre quién. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Y habéis vencido al maligno. Así que ellos se esforzaron, ellos lucharon fuertemente contra el pecado, contra los dardos de fuego del maligno. Y su victoria de ellos estuvo en Cristo. Así que ellos lucharon contra esto, no porque ellos mismos podían, sino porque Dios los fortaleció a ellos. Vamos al capítulo 5, ahí de la primera carta de Juan. Capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, todos los que han nacido de nuevo, esos creyentes, vencen al mundo. Son capaces de vencer lo que el mundo nos ofrece. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El escudo de la fe. Si nuestra fe está debilitada, no podremos nosotros vencer al mundo, ni a quién, ni a Satanás, ni a sus dardos de fuego. Debe de haber en nosotros una fe viva. Y no es por el cuánto hagas, no son tus obras, sino es la obediencia a Dios y a su palabra. Obedeciendo su palabra estarás firme contra las acechanzas del enemigo. Por eso Pablo dice cuántas veces, para que estéis firmes, estad firmes. Él se enfoca mucho en eso porque debemos de estar firmes y de esa manera podamos tener una fe firme. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa persona que realmente ha creído en Cristo Jesús y ha puesto su confianza y su fe en el Hijo de Dios, esa persona vencerá al mundo. Y todo lo que el mundo hay y ofrece para causarnos algún mal. Podremos vencer la tentación que Satanás nos trae. Pero se necesita algo para poder estar firmes. Necesitamos leer las Escrituras y tener una relación íntima con Dios. ¿Y eso cómo se produce eso? La oración.
la oración. Una pregunta, ¿nosotros los creyentes seguimos pecando? Sí, seguimos pecando, por supuesto, pero podemos vencer porque la fe nos une al Hijo de Dios encarnado, quien sufrió, pero venció al mundo, a Satanás y al pecado en la cruz. Él lo hizo para que nosotros pudiésemos hacer todo esto, vencer o apagar los dardos de fuego del enemigo. Todo fue gracias a Cristo. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? El diablo. Si Cristo vino para destruir por medio de qué, de la fe, al que tenía al imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cristo lo hizo. Y no solamente eso, sino dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué? A servidumbre. Cristo hizo esto a nuestro favor. Antes éramos hijos del diablo, sí, pero ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de la fe, por haber creído en Cristo. Y Él ha hecho todo eso posible porque, como decimos y creemos aquí, que no es por obras, no es por el esfuerzo humano, sino es por la obra redentora de Cristo Jesús, que Él vino y nos libertó. ¿De qué? De toda la vida sujetos a servidumbre. Pero, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros como creyentes? Nos hace falta predicarnos el Evangelio todos los días y recordar lo que Jesucristo dijo en Mateo 28:20. Cristo le dijo a sus discípulos, y esto también es para nosotros, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Cristo, Dios, no nos ha desamparado para dejarnos solos en esta lucha que tenemos. Y esta lucha es real, porque a veces la carne no quiere orar, no quiere leer la escritura, a veces no quiere ni aún venir a la reunión. Esos son dardos de fuego del enemigo, que nos quiere hacer descuidar nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, es alguien que debe estar ocupado, alguien que ha sido salvo, se va a ocupar porque puede decaer. Y Pablo no dice cuiden su salvación, dice ocupaos, porque la salvación no se pierde. Si la pudiéramos perder, ya lo hubiéramos perdido. Ahora, el Señor es nuestro escudo. Jehová de los ejércitos es nuestro escondedero, y Él es quien nos libra de todos esos dardos. Pero si bajamos la guardia, seremos tentados a pecar, seremos afectados en nuestra vida espiritual y seremos dañados. Pero ¿qué dice el Salmos 3:3? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dice el salmista. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es nuestro Dios. El mismo Dios del rey David
es nuestro Dios. Y debemos de decirle a Él, Señor, sé tú mi escudo. Sé tú mi gloria. Sé tú quien levanta mi cabeza. Porque querramos o no, estaremos cabibajos, estaremos débiles y no querremos seguir adelante. Pero hace falta oración, lectura y predicarnos el Evangelio a diario, todos los días, y recordar que Jehová es nuestro escudo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has tomado por hijos. Sabemos bien que no merecíamos, Señor, nosotros ser parte de la familia de la fe, Señor, pero a ti te plació venir y rescatarnos, Señor, de una vida vana, de una vida llena de pecados, Señor. Cuando estábamos destituidos de tu gloria, al momento de nacer, Señor, a ti te plació darnos vida eterna en Cristo. A ti te plació, Señor, otorgarnos el arrepentimiento, Señor, y darnos el perdón. No que nosotros buscábamos, Señor, estas cosas, sino que por tu gracia, por tu misericordia, la salvación vino a nuestras vidas. Cuando no buscábamos, Señor, nada de ti, tú viniste a rescatarnos, Señor, y gracias por ello, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar firmes contra las acechanzas del enemigo, Señor. Y que podamos, Señor, nosotros ocuparnos en nuestra salvación, Señor, con temor y temblor para estar firmes y para poder apagar, Señor, esos dardos de fuego del maligno. Oh, Señor, que nuestra fe no decaiga, que estemos nosotros, Señor, siempre arraigados a ti y a Cristo. Y que el Evangelio, Señor, corra por nuestra mente, Señor, día con día, recordando lo que Cristo hizo a nuestro favor, Señor, que Él dio su vida, que Él vino a librarnos, Señor, de la esclavitud del pecado y de Satanás, para que seamos, Señor, siervos de Cristo. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ponernos la armadura, Señor, que tú nos has dejado para poder luchar esta lucha espiritual, esta batalla, Señor, que es constante, que no acaba, sino que acabará cuando seamos glorificados, Señor, y estemos en gloria. Y estaremos gozando, Señor, por una eternidad, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, porque somos débiles y somos incapaces de nosotros protegernos y cubrirnos por nosotros mismos, Señor. Pero, Señor, gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entonar el último